Así como estamos de pie, hermanos, vamos a abrir la Sagrada Escritura. Lo vamos a hacer en el libro de Éxodo. Vamos a leer en nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a confiar que el Señor en esta noche tiene una palabra para nosotros. Vamos a confiar que ya desde el comienzo el Señor ha estado hablando en este culto, hermanos. Quiero decirle que esta mañana, mientras estaba meditando en el estudio bíblico que pensaba en esta noche compartir con ustedes, bueno, parecía que eran temas demasiado conocidos y que no sería tan bueno volverlos a tratar medio seguido. Pero mirando, no es tan seguido porque hace casi un año que no hablaba de este tema, pero el tema de la sanidad divina, ¿no? De los milagros del Señor. Y el Señor me ha animado en esta noche porque todos los hermanos que pasaron, yo no sé si usted prestó atención, pero todos ellos hablaron del milagro que el Señor hizo en sus vidas o en la vida de sus compañeros, cómo llegaron a los pies del Señor y nos animaron a confiar en Él. Amén. Así que vamos a iniciar en esta noche entonces un estudio bíblico sobre la sanidad divina y lo vamos a hacer leyendo libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 25 y 26. Vamos a leer en el nombre del Señor, que dice así. Gloria a Dios. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. ¿Podemos decir amén la palabra del Señor, hermano? Tomen asiento, gloria a Dios. Con este versículo estamos iniciando el comentario bíblico sobre la sanidad divina. Sabemos bien que en esta noche estamos usando la palabra y la vamos a usar para ver qué nos dice Dios acerca del milagro de sanidad divina. Cuando hablamos de sanidad divina, lógicamente no estamos hablando de la intervención de la ciencia, sino cuando la ciencia ya no puede hacer nada y cuando solamente nos queda echarnos en las manos de Dios. Pero vamos a ver en estos pasos que estudiaremos a través de la Biblia, qué dice la Biblia acerca de la enfermedad, qué clases de enfermedades hay, ¿qué debe hacer el cristiano frente a la enfermedad? Estaremos mirando estos pasos tan importantes, amén, porque solamente a veces hablamos, el Señor lo sana, y bueno, salimos contentitos así, pero no miramos algunos requisitos que hay, ¿no? Es cierto, uno puede decir, conozco un médico bárbaro, sí, es fabuloso, pero con saber que hay un médico nomás usted no se va a sanar. Tiene que ir al médico, permitir que lo examine, le va a hacer la receta y le va a recomendar los remedios, y aún siendo el médico bueno y dándole buenos remedios y con la receta en la mano, usted no se sana. Ni aunque los compre, tampoco se sana. Tendrá que tomarlos a horario y seguir las indicaciones para ver los resultados. Así también hay milagros, hay sanidad divina, pero vamos a ver qué nos dice la Biblia, cómo tenerla y cómo debemos seguir las indicaciones del médico de los médicos, de Jesucristo el Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, tenemos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, que el Señor ama todo nuestro ser. 1 Tesalonicenses 5, 23, dice que el mismo Dios de paz santifique todo nuestro ser. ¿Para que espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor? Amén. Amén, hermanos. Así que encontramos que nuestro ser está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Y yo sé que hay hermanos que ya saben, hemos hecho varias veces una explicación de cómo se compone nuestro ser. Pero considerando que también hay hermanos nuevos que están aprendiendo la palabra de Dios, tengan paciencia apenas un minuto en una breve explicación. Muchas veces hemos dicho que nuestro ser está compuesto de esas tres partes, ¿no es cierto? Espíritu, alma y cuerpo. Lo hemos explicado así,
que en el alma es donde están todos los sentimientos, emociones, tristezas, alegrías. Hemos explicado con algunos versículos de la Biblia, Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Bueno, en esos lugares el salmista dice, mi alma se alegra en el Señor. Casi todas las emociones, sentimientos, casi todo gira allí alrededor del alma. A través del cuerpo, el alma se manifiesta con el mundo exterior, exterior. Y allí están los 5 sentidos, vista, tacto, oído, olfato, todo eso está allí con sus raíces en el alma. Cuando se produce la muerte, se separa el alma y el espíritu del cuerpo, y aunque está el ojo, pero ya no está la facultad de la visión, ni del oído, ni de ninguno de esos sentidos. Ya no hay alegría, ni tristeza, ni nada. Dice la Biblia que todas esas cosas pasaron, ¿no? Así que ahí encontramos qué sucede en la muerte física. El alma, a través del espíritu, se comunica con Dios. Así que nosotros tenemos estas 3 partes de nuestro ser. Antes de venir a Cristo, esta parte estábamos muertos espiritualmente en delitos y en pecados. Pero cuando escuchamos la palabra del Señor, la palabra de Dios trabajó en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos hizo renacer, y esto que estaba interrumpida, la comunión espiritual, gloria a Dios, llega la palabra de Dios y nos dio vida cuando estábamos muertos, dice en Efesios 2, en nuestros delitos y pecados. Amén. Entendimos eso con facilidad. Bueno, no vamos a hacer todavía una explicación más profunda. Sin embargo, quiero decirle que los predicadores trabajan con la palabra del Señor y muchos lo pueden hacer de diversas maneras. Uno con la palabra del Señor, ¿qué dice en Hebreos 4:12? ¿Qué dice en Hebreos 4:12? A ver, algún hermano, lea enseguida a ver qué dice. Algún hermano que encontró, es un versículo muy conocido. ¿Qué dice? Porque la palabra de Dios, ¿qué pasa? Viva y eficaz. Amén. Más penetrante que toda espada de 2 filos. ¿Que penetra hasta dónde? ¿Hasta dónde penetra? Así que la palabra de Dios penetra. Penetra hasta partir el alma, ¿no es cierto? Las coyunturas y los tuétanos. Así que la palabra de Dios llega hasta lo profundo del ser. Ahora, hagamos un ejercicio muy simple. Cuando uno está hablando de la sanidad divina, está hablando de la sanidad del cuerpo, especialmente con la palabra de Dios, estamos trabajando en esta área, ¿no es cierto? En el área de la parte física que necesita ser restaurada. Así que el alma escucha la palabra de Dios, recibe fe, pero el fruto o el resultado, ¿dónde se produce? ¿En qué parte? En el cuerpo. Yo escucho a un evangelista, Dios lo puede sanar, crea, Cristo llevó la enfermedad. Listo, yo creo, y si estaba enfermo, tenía tumor o cáncer, lo que sea, se produce una sanidad. ¿Dónde se produce la sanidad? En la parte del cuerpo. Si no amplío el mensaje para explicarle por qué entró la enfermedad al mundo, y no amplío mi mensaje para explicarle algunas causas de la enfermedad, esa persona recibe solamente el efecto de la palabra de Dios en esta área del cuerpo. Por eso encontramos personas que han recibido muchos milagros, pero no se han convertido de sus pecados, porque ellos han creído hasta donde la palabra de Dios penetró. El predicador llegó solamente a las necesidades físicas. Si yo hablo de la comida, Dios le puede proveer la comida, todo eso estoy hablando también, estoy llegando solamente al alimento del cuerpo. Si yo le hablo, hermano, tenga fe que Dios no va a dejar que usted ande desnudo, Dios le va a proveer ropa, le va a proveer calzado. Estoy siempre dando vuelta sobre las necesidades físicas, materiales. Si estoy hablando del techo, de la prosperidad, de todo eso, estoy hablando solamente de esta parte. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios tiene que penetrar más hondo para que la obra de Dios sea hecha en todo nuestro ser. Dios no quiere que solamente nuestro cuerpo sea sanito. Dios quiere que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. ¿Puede decir amén? Dije en una oportunidad que algunos predicadores con habilidad trabajan con la espada y también con anécdotas, con muchos motivos, y pueden llegar hasta el alma.
Pueden llegar a emociones, a producir emociones, alegrías, y no producir la conversión de las personas, ¿no? Usted puede encontrar predicadores que dicen muchos chistes y forman un ambiente de alegría. Todo el mundo se ríe, parece que es lindo los chistes que dice. Sin embargo, con decir chiste la persona es muy difícil que se convierta, ¿eh? No por escuchar historias graciosas la persona va a cambiar de vida. No por escuchar un chiste el drogadicto va a dejar las drogas. No por escuchar alguna frase muy graciosa se va a componer la situación del hogar o va a salir la rebeldía de los hijos. Yo puedo decir frases que pueden hacer llorar o pueden hacer reír. Podemos contar historias de la guerra, de gente que pasó necesidad, de desprecio, de muchas cosas, y una persona se puede sentir identificada y llorar, pero está tocando solo sus emociones, no está produciendo arrepentimiento por los pecados cometidos, ni deseo de confesarlo, ni tampoco estamos hablando de la sangre de Cristo que tiene poder para limpiarlos. Pero cuando nosotros estamos hablando con la palabra de Dios y estamos llegando a la parte espiritual, a las necesidades espirituales del hombre, la necesidad de que esta parte vuelva a tener vida, que cuando el Señor venga, como dice Eclesiastés, el cuerpo va a descender al polvo, pero el espíritu tendrá que ir a la presencia de Dios que lo dio. Así dice en el libro de Eclesiastés que todo hombre tendrá que rendir cuenta a Dios. Entonces ya la espada del Espíritu está entrando mucho más profundamente y el hombre se está preocupando por la parte eterna de nuestro ser. Se está preocupando para ese encuentro con Dios. Y la palabra sanidad o salvación o la palabra soterio, soteriología, soteriología se refiere a lo que trata de la salvación o sanidad completa. Se refiere a la sanidad de espíritu, alma y cuerpo. Cuando dice la Biblia que tengamos salud, no se refiere solamente a estar sano físicamente, sino que no vayamos a estar enfermos espiritualmente. Cuando habla de algunos que tenían la conciencia cauterizada, para que la conciencia de algunos sea sanada, no quiere decir que el cerebro, la parte física, material, estaba enfermo su pensamiento, estaba enfermo su alma. Cuando una persona es dominada por pasiones sexuales, degeneración, violencia, esas enfermedades están allí en la parte del alma interior, espiritual, necesita ser sanada, necesita ser lavada por la preciosa sangre de Jesucristo el Señor, y yo creo que el Señor tiene poder. Para eso llevó todo en la cruz, nuestras enfermedades, nuestra dolencia, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Puede decir amén? Gloria al nombre del Señor. Por eso en esta noche estamos hablando, y aunque nos vamos a referir a la parte de la sanidad divina, no dejaremos de tocar la relación que tiene con la parte espiritual de nuestro ser. Por eso dijo, toda enfermedad, toda dolencia, Cristo la llevó, y habla de algunos orígenes de las enfermedades. Tenemos enfermedades hereditarias. Esto lo dicen los científicos o la ciencia. Esto anda del 1 al 2%, es lo menor de todos. Enfermedades hereditarias en el cuerpo, malformaciones congénitas, algunos problemas de enfermedades hereditarias o de enfermedades venéreas hereditarias, vicios. Esto es lo mínimo que hay en el mundo. Los médicos dicen que lo menos que hay son enfermedades hereditarias. Dios ha hecho un milagro tan grande que aún en este flagelo del siglo XX como es el SIDA, el Señor ha hecho un milagro tan grande que aún de padres enfermos de SIDA nacen criaturas sanas. Si la madre no le da el pecho, la criatura puede sobrevivir tranquilamente, y algunos, aunque nacen con algunas manifestaciones, dentro del año pueden desaparecer, y Dios es misericordioso porque Dios no es injusto. Amén. Gloria a Dios. Sin embargo, las enfermedades hereditarias es lo menos de todo. Lo segundo es lo que se llama las enfermedades biológicas. Estas enfermedades aproximadamente están entre el 10 y el 15%
de los enfermos. Estas enfermedades biológicas son las que producen los virus, las bacterias, resfríos, todas esas cosas que la gente se pesca por ahí. Bueno, eso es el 15%. Pero mire, y no es casualidad que las enfermedades psíquicas, como dicen los médicos, las enfermedades psíquicas, las enfermedades del psiquis o del alma, esas enfermedades psíquicas son las mayores. Estas ocupan entre el 80 y 90% de las personas que van a consultar. Quiere decir que la mayoría de las personas tienen el origen o la raíz de su enfermedad en la parte espiritual. Por eso la Biblia habla mucho, frente a la sanidad, habla mucho de la relación con Dios. Aunque dijimos que la palabra, cuando hablamos de la sanidad, se refiere mucho al cuerpo, pero si la enfermedad tiene sus raíces por allí en la parte psíquica del ser, quiere decir que necesita no solamente un remedio para sanarse el dolor del cuerpo. Hay algunas raíces de esa enfermedad más profunda que están en el alma y en el espíritu. Por eso la Biblia habla, en algunos casos, y lo vamos a ver enseguida, que la confesión de los pecados puede ayudar muchas veces y ayuda a la sanidad del cuerpo. Porque ese estado espiritual tiene que ver mucho también para que podamos obtener la salud. Amén. Gloria a Dios. Esas enfermedades psíquicas pueden repercutir o manifestarse en el cuerpo y pueden tener su origen, primero de todo, sobre todas las cosas, sus malas relaciones con Dios. Que si una persona que no vive en plena comunión con Dios, es muy posible que se pesque enfermedades psíquicas, arrancando desde las enfermedades espirituales hasta las enfermedades que luego se manifiestan en el cuerpo en forma de dolor, de úlceras, de tumores, de tantas cosas. Pueden empezar con temores, con ansiedades, con muchas cosas que pueden tener su origen allí en la parte espiritual. Pero luego, tarde o temprano, empieza o gordura, o pérdida del apetito, o bulimia, o tantas cosas, anorexia. Son enfermedades que empiezan a tener sus raíces en la parte espiritual. Pero qué bendición, hermano, que tenemos nosotros, que no tenemos un médico clínico que, bueno, tiene que pasar a otro para que nos haga otra cosa y a otro. Nosotros tenemos un médico completo que es capaz de sanar todo nuestro ser. Gloria a Dios, alaba al Señor. Por eso yo me gozo en esta noche, hermano. No importa la enfermedad que tenga. Yo sé que cuando los siervos de Dios van a orar por un enfermo y le unguen con aceite en el nombre del Señor, yo sé que Dios es poderoso para sanarlo. Porque si los problemas van más allá de lo físico, las raíces están en el alma y en el espíritu, la ciencia humanamente no la podrá librar, pero sí la poderosa sangre de Jesucristo tiene poder para librar. Por eso nos gozamos en el Señor. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. Analizamos entonces no solo eso, que algunas tienen sus raíces en su relación con Dios, otros en malas relaciones con su prójimo y algunos con sí mismo, ¿no? Así que estas tres raíces, según la ciencia, también producen enfermedades. El odio hacia el prójimo, la falta de amor, la rabia de ver que alguien es bendecido, prosperado y le tiene bronca. Usted recuerda lo que pasó con la mujer, con Nabal. ¿Se acuerda lo que pasó con Nabal cuando David todavía no era rey, aunque estaba ungido? Y él estuvo cuidando los rebaños y todo eso. ¿Qué pasó con Abigail? Abigail vino y le agradeció a David por todo el cuidado que había hecho de que no permitir que robaran los rebaños y todo eso. Y él le llevó comida y panes y uvas y algo de las ovejas. Cuando escuchó Nabal, se agarró tanta bronca que se le endureció todo su cuerpo y murió de bronca, ¿no? Así que mire cómo puede repercutir en el cuerpo la rabia, como nosotros decimos, no la de los perros, ¿no? La otra, que usted ya sabe cuál es, que a veces nos da mucha,
Y si no está vacunado trae problemas. Pero gloria a Dios que esta noche podemos vacunar contra la rabia. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios, para que usted no se vaya a hacer tanta bronca que un día su cuerpo vaya a manifestarse alguna enfermedad porque no pudo desahogar esa furia. En esta noche el Señor va a sacar la furia de su corazón y le va a llenar de paz para que usted pueda amar hasta sus enemigos y sentir la plena bendición del Señor. Y a su nombre, gloria a Dios. Las malas relaciones con uno mismo. Personas que pueden llegar hasta el suicidio. Si no se manifiestan o la enfermedad no lo mata, hasta ellos pueden buscar la muerte. Las malas relaciones con uno mismo. Personas que odian su cuerpo. Yo no digo que va a amar tanto su cuerpo. Debemos amarlo y debemos cuidarlo porque es el templo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, ¿quién se va a cuidar mejor que yo mismo, no? Cada uno tiene que cuidarse, saber lo que le hace bien y lo que le hace mal. Si alguna comida, alguna cosa no le cae bien, debe evitarla, hacer lo que está de su parte. Dios va a hacer lo que está de parte de él. ¿Puede decir amén? Pero hay algunos no están contentos con el cuerpo que el Señor le ha dado y no está contento con uno mismo. Esto ya lo hemos hablado muchas veces en el culto, ¿no es cierto? No está contento si es gordo, si es flaco, si es alto, si es petizo. No está contento si tiene mucho pelo, si no tiene casi nada. Nunca está contento. Si es mujer, tampoco no está contento. Si es rubio, si es morocho, se tiñe, se corta, se pela, se hace tantas cosas. Parece que nunca estamos contentos. Eso también se puede manifestar en enfermedades. Porque cuando uno odia el cuerpo que el Señor le ha dado, ya escucharon ustedes un testimonio que yo conté de un hermano que le parecía que le dolían las manos, le dolían los pies, parece que ya le daba como bronca ir a trabajar, pero cuando el Señor le dijo, si no te gusta, puede hacer que pierda las manos en un accidente, así, bueno, no va a tener más problema con las manos. Y si te parece que los pies también, que están medio con callo y que te duele al poner los zapatos, puede hacer que los pierdas, así no te van a doler más los pies. Y ya el hermano quedó casi petrificado, ¿no? Y le dijo también, si te parece que la vista te arde mucho, yo puedo dejarte ciego para que no te arda más cuando mire la luz del sol. Y ahí él dijo, no, Señor, gracias por las manos, por los pies, todo, me voy en tu nombre. Gloria a Dios. Alabe al Señor y dele gracias en esta noche por el cuerpo que el Señor le ha dado. Amén. ¿Se anima a darle gracias o está renegando al Señor? Que lo hizo blanco, que lo hizo negro, que lo hizo rubio, que lo hizo amarillo. ¿Por qué no le da gracias a Dios por el cuerpo que el Señor le dio? Dele gracias a este Cristo de la gloria. Está contento con lo que tenéis ahora. Aunque tenga 1 kilo más, diga gloria a Dios en esta noche. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Sin embargo, esas enfermedades no tienen sus raíces físicamente, aunque se manifiestan a lo largo en el físico, pero tienen sus raíces más allá, en el alma. Según las Escrituras, miramos algo en el nombre del Señor. Hay enfermedades curables. San Juan capítulo 11, verso 4. La Biblia nos revela varios tipos de enfermedad. Los miramos rápidamente. San Juan 11, 4. Oyendo Jesús, se refiere a Lázaro que estaba enfermo, dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Puede decir amén? Y aunque a nosotros nos parezca que aquello no funcionó porque Lázaro se murió, sin embargo, la enfermedad era para que el Señor fuera glorificado. Amén. Tenemos varios casos en la Biblia que hablan de algunas enfermedades que solamente al final lo que produjeron fue la glorificación del Señor. Dar gloria a Dios. Usted ve a aquel ciego de nacimiento, ¿qué dijeron los discípulos? Señor, ¿quién pecó? ¿Este o su padre? Jesús dijo, ni este ni su padre. Y aunque los discípulos revelaron bastante ignorancia al hacer esa pregunta, espero que nosotros no vayamos a ser tan apresurados, porque aquellos hombres sabían, los discípulos sabían que aquel hombre era ciego de nacimiento. Dijeron, ¿quién pecó? ¿Este o su padre? Nadie puede pecar antes de nacer para nacer ciego, ¿no? Pero estaban tan apurados
para que Jesús le diera una explicación de aquello que ni siquiera pensaron, que nació ciego, que no podía haber pecado antes de nacer. Pero apurado le dijeron, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o su padre? Jesús dijo, ni este ni su padre, sino para que las obras de Dios sean manifestadas en él. Amén. Así que tenemos enfermedades que pueden estar en un cuerpo y que a través de ella Dios va a glorificar su nombre en tu vida y en la mía. Yo quiero decir que la mayoría de las enfermedades que Dios permitió que estuvieran en mi cuerpo, esas enfermedades no me mataron, esas enfermedades al final sirvieron para glorificar el nombre del Señor. ¿Puede decir amén? Y usted que ha sido sanado, a ver cuántos hermanos fueron sanados, que pueden reconocer, Dios me sanó, no hizo falta ni tomar remedio, nada, Dios me sanó con intervención divina. Algunos de enfermedades incurables, pueden levantar su mano en esta noche bien alto, no tenga vergüenza, estamos glorificando a Dios. Bendito el nombre del Señor. Tenemos muchas manos levantadas aquí de enfermedades que el Señor los sanó sin intervención de la ciencia. Quiere decir que esas enfermedades no estuvieron en nuestro cuerpo para destruirnos, sino a través de ellas yo aprendí a confiar en el Señor. Y usted que ha recibido esa sanidad del Señor, hoy puede hablar con plena certeza porque sabe que tenemos un Cristo que nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. La mayoría de los que son siervos de Dios, Dios los ha hecho pasar por experiencias de enfermedades terribles. Y aunque en ese momento parecía que eran feas y que nos iban a matar, sin embargo tenemos que decir, como Jesús dijo de Lázaro, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre del Señor sea glorificado. Así que de repente usted no conocía a Dios y se enfermó de una enfermedad terrible y parecía que ya no había salida. Pero allí, mientras estaba en el hospital o en la casa o en el tratamiento, alguien le habló del Señor. Al final esa enfermedad no fue para muerte, sino para que usted sea salvo y hoy está glorificando a Dios aquí en el culto. Así que tenemos que reconocer que hay enfermedades que Dios trata con ellas para que a través de ellas nosotros también lleguemos al camino del Señor. Casi un porcentaje no pequeño de los que hoy somos hermanos en la fe, hemos venido al Señor a través de duras enfermedades, porque no podíamos venir así nomás, nuestro corazón era muy duro, pero Dios trató con nosotros para que aflojáramos y hoy estamos glorificando al Señor, amén. Así que hay enfermedades curables que están para gloria y para glorificar al Señor. Tenemos algunas enfermedades que menciona la Biblia que eran incurables porque no eran para glorificar a Dios, sino eran un motivo directo de disciplina de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 21, verso 18. Estas enfermedades incurables eran una disciplina de parte de Dios para reyes como el rey Jorán, que era un rey desobediente. Leemos así. Segunda de Crónicas, capítulo 21, verso 18. Lo voy a anotar aquí en este rinconcito del pizarrón. Segunda de Crónicas 21, 18. Dice la Sagrada Escritura: después de esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Está hablando del rey Joram, casada con Atalía, que era hija de Acaz y de Jezabel, 2 reyes perversos de Israel, ¿no? Bueno, fue tan malo su reinado, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Dice la Escritura que por esta causa el profeta Elías le mandó una carta. Eso está escrito en el capítulo 21, verso 12. Dice que le escribió una carta y le dijo: por cuanto no has andado en los caminos del Señor, Entonces Dios iba a enviar una enfermedad incurable y le envió esa enfermedad incurable. 21:18, quiere decir que hay enfermedades enviadas disciplinariamente de parte de Dios sobre personas que se han rebelado contra el Señor. Hay enfermedades que son instrumento y causa de muerte. Lo tenemos en Segunda de Reyes, capítulo 13 y versículo 14. Y quizás
Ya algún hermano se está preguntando, ¿para qué estamos diciendo todo esto? Para que nosotros hagamos un análisis, cuál fue el canal por lo cual la enfermedad puede haber llegado a su cuerpo si es que está enfermo. Y cómo va a encontrar el camino de salida también. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Así que a través de la Biblia estamos viendo cómo llegaron las enfermedades, algunas para glorificar, otras disciplinariamente, otras causando la muerte, pero por qué causa vinieron y cómo es el remedio para ellas. Así que tenemos Segunda de Reyes capítulo 13, verso 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Así que aparentemente Eliseo enfermó y esa enfermedad fue un instrumento que lo llevó a la muerte. Así que hay enfermedades de muerte, no como castigo, sino enfermedades que llegan al cuerpo naturalmente para producir en esa hora y ese día que Dios tiene señalado para todos. Yo creo en la sanidad divina y lo estaremos explicando antes de finalizar cómo funciona esto, ¿no? Pero sé que si el Señor no viene antes, algún día dirán, murió no sé de qué, la ciencia hará un certificado de defunción, murió de esto o del otro. No importa, habrá sido el instrumento que el Señor usó para partir de este mundo. Pero lo que sé, que hay un lugar donde no hay hospitales porque la enfermedad no entra. Y esa es nuestra esperanza, ya sea aún usando una enfermedad. Yo me encapriche, sáname, sáname, sáname. Y el Señor me sana y vivo 10 años más. Y sáname y sáname 10 años más. 200, 300, 400 años. No, espero que Dios tenga misericordia y antes ya estemos con Él en el cielo. Amén. ¿A usted quiere quedar 400 años más aquí en la tierra, hermano? Yo prefiero estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Pero, aunque sean enfermedades disciplinarias, Dios, cuando uno se humilla y reconoce, es poderoso para sanarlas. Segunda de Reyes, ya que estamos en el libro de Reyes, Segunda de Reyes capítulo 20, verso 1 al 11. Así que tenemos Segunda de Reyes, capítulo 20, del 1 al 11. Ahí encontramos que hay enfermedades que aunque son mortales, si son disciplinarias de parte de Dios, la humillación, la oración es poderosa para revertir cualquier situación. ¿Amén? Así que lo encontramos en Segunda de Reyes 20, del 1 a 11. Dice que Ezequías cayó enfermo de muerte, ¿no? Así que no era una enfermedad así nomás, era una enfermedad de muerte. Puede ser que hay personas en esta noche, o que luego escucharán las grabaciones en la radio o en algún lugar, que estén heridos de muerte. Ezequías estaba enfermo y cayó enfermo, no así nomás, estaba enfermo de muerte. Pero vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, ordena tu casa porque morirás. Encima todavía vino un profeta, y no un profeta cualquiera, vino a decirle, de esta enfermedad te vas a morir. Así que mejor anda ordenando tu casa. Parece, por lo que deja vislumbrar el profeta Isaías, que su casa no estaba ordenada. Se refiere a su familia, no estaba ordenada. No se refiere que los muebles estaban corridos del lugar. No, que la mesa o la silla estaba mal acomodada. No, cuando dice ordena tu casa, se refiere la conducta, lo que estás permitiendo debajo de tu techo. Hacer una limpieza de inmoralidades, de cosas que a Dios no le agrada. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Así que no solo estaba enfermo de muerte, sino que vino uno y encima le profetizó que se iba a morir. ¿Qué tal, hermano? Si usted está enfermo, dice, uy, qué suerte, avísele al pastor que venga a orar. Y va el hermano Hugo y le dice, ordena tu vida porque te vas a morir, de esta no te salvas. Uy, pero ¿para qué lo habré invitado el pastor? Encima todavía me profetizó que me voy a morir. A veces parece que no es tan fácil orar frente a un enfermo. ¿Qué hay que decirle a un enfermo? Generalmente al enfermo nosotros le queremos decir que se va a sanar. Yo no sé si algún hermano fue a profetizarle a algún enfermo cuando lo llamaron para orar. No, usted no me pida unción porque de esta se va a morir. ¿Qué tal, hermano? ¿No? Yo no sé si los hermanos ancianos pasaron por esta experiencia de ir a decirle a alguien que está enfermo, no, usted se va a morir nomás. Así que mejor vaya ordenando su casa, papel, escritura, lo que sea, porque de esta no se salva.
Sin embargo, Isaías lo hizo. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Parece que aquella enfermedad de muerte tenía sus raíces en los desórdenes que había en su hogar. Y ahora se puede dar cuenta, cuando en un hogar hay desórdenes, especialmente desórdenes espirituales, hay muchas escenas de nervio, hay problemas, la comida no cae bien, le cae como una piedra en el estómago, cuando hay discusiones, infidelidades, gritos, peleas en un hogar, cuando hay inmoralidades, parece que todo eso perjudica aún en el organismo y trajo una enfermedad incurable. Pero dice que él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Y dice que antes que saliera hasta la mitad del patio, Isaías ya había pegado la vuelta, dio el mensaje y se fue. Pero antes que llegara a la mitad del patio, allí viene el Señor otra vez. Isaías, ¿qué? Espera un poquito, no te vayas. Tengo un mensaje distinto. Andá y decile que te sano y te añado 15 años. Pero Señor, recién le termino de profetizar que se va a morir y ahora le voy a decir que se va a sanar. Pero Isaías no estaba para decir lo que a él se le antojaba, sino para decir lo que venía de allá arriba. Benditos los siervos de Dios que no van a decir cualquier cosa a su hogar cuando está enfermo, que no van a palmearle la espaldita. ¿Cómo está su comunión con Dios, hermano? Es cierto que no van a ser groseros, dele, confiese qué pecado metió, hermano, por ahí. No así. Pero decirle, hermano, ¿cómo anda su comunión con el Señor? ¿Está bien? Y usted no se ofenda, hermano, cuando un siervo de Dios le pregunta, ¿cómo anda su comunión con el Señor? Porque si la enfermedad tiene raíces en falta de comunión con Dios, aunque tome una farmacia entera, no se va a sanar. Pero cuando usted se pone en comunión con Dios y la sangre de Jesucristo lo limpia, la oración de fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados, dice el Señor. Gloria a Dios. Santo el nombre del Señor. Por eso, hermanos ancianos, hermanos obreros, cuando van a orar por alguien, cuando le va a ungir con aceite, no es falta de respeto decirle, hermano, ¿cómo anda su comunión con el Señor? ¿Anda todo bien? ¿O hay algo que necesita arreglar? Sé que no son palabras fáciles de decir al lado de un hermano que amamos, que no queremos ofender, pero hay momentos que son necesarios. ¿Para qué? Para que nada impida, hermano, que la oración pase de la clínica, del hogar, de donde sea, traspase las nubes, la luna, el sol, las estrella, y llegue la oración hasta el trono de gracia del Señor, y de allá venga la divina respuesta en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dice el final del verso 3 que lloró Ezequías con gran lloro. Y ahí vino el mensaje, dile que te sano y te añado 15 años, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Dijo Isaías, tomad masa de higo, y la pusieron sobre la llaga y sanó. A veces hay hermanos caprichosos, no quieren tomar remedio. Y si se podía haber sanado solo con la palabra o con la oración. Le dijo, poné. Está bien que tiene un significado espiritual muy importante, ¿no? De los frutos que deben tener los creyentes, ¿no? Que traen sanidad también, pero vamos a dejar eso. Lo interesante es que aquí usó un elemento natural para que recibiera sanidad. Y hay hermanos a veces tan fanáticos que no quiere tomar ni un geniol, ni un té, no quiere tomar nada. Usted haga lo que Dios quiere que haga y después lo que le indiquen también, y va a ver cómo Dios va a tratar con eso y va a venir el resultado en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y dice que la Escritura que el Señor lo sanó. Y hasta Ezequías, parece que era un hombre de mucha fe Ezequías, ¿no? Cuando dijo, el Señor te añade 15 años, gloria a Dios, ya estoy sano. Y confesá que está sano, no. Parece que tenía muchas dudas. Dijo, ¿y qué señal tengo yo de que me voy a sanar, no? Parece que no tenía tanta fe. No es como a veces exageran los predicadores. Y si usted tiene fe se va a sanar, si no tiene fe, bueno. Como le dijo una vez un hermano fue a visitar a otro, al enfermo, dijo, si tiene fe, levántese. Y estaba el pobrecito que ya no daba más. Dijo, bueno, si no tiene fe, muérase entonces. Le dijo, no, qué bárbaro, ¿no? Le puedo dar nombre y apellido, no lo hago públicamente porque no estamos aquí para difamar a nadie, pero
Yo creo que no es así. La mayoría de los casos, la gente casi no tenía fe, pero el Señor los amaba tanto, hermanos. Tenía tanta misericordia que obraba milagros aunque la gente no tenía fe. Y esto a mí me da un ánimo grande, hermano, de saber que no solo los que tienen mucha fe van a ser sanados. De saber que esa persona nueva que recién está viniendo al culto, que tiene una fe tiernita, que recién está brotando, que está diciendo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Yo tengo fe que Dios también la puede sanar en esta noche. Manifestarle su amor, su misericordia para que Él crea que Jesucristo es el Señor y creyendo en Él tenga la vida eterna. Y a su nombre. Y dijo, ¿qué es más fácil? Dijo, ¿no? En ese tiempo todavía usaban los relojes con la sombra del sol, ¿no? ¿Qué es más fácil? ¿Que la sombra avance o que retroceda? ¿Qué es más fácil en un reloj, hermano? ¿Que las agujas avancen o que el reloj camine para atrás? Dijo, no, está preparado para caminar para adelante. Dijo, lo más fácil es que la sombra avance. Dijo, bueno, te doy una señal. La sombra va a volver para atrás 10 grados, como mediodía casi, ¿no? Y se detuvo. Lástima que me estoy acordando ahora, pero de todas maneras lo digo mentalmente. Yo tenía un apunte donde los que inventaron estos instrumentos modernos, sofisticados de medir el tiempo, hicieron unas cuentas más o menos del tiempo que se empezó a contar para ver cómo podían, si estaba exacto el almanaque, el tiempo, qué sé yo, y empezaron a sacar cuenta y le faltaba un día en el calendario, ¿no? En las cuentas que ellos sacaban, de acuerdo a los datos que daba la Biblia y todo, le faltaba un día. Bueno, de repente se acordaron que Josué oró en aquella batalla y dice la Biblia que el sol se detuvo, para que ellos pudieran terminar la batalla, se detuvo casi como casi un día entero, ¿no? Era mediodía para los judíos, porque ellos contaban de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde un día, ¿no? Y entonces dice que oró y el sol se detuvo hasta que él terminó la batalla, se detuvo casi un día entero. Encontraron, allí está el mediodía que falta. Pero ¿y el otro mediodía dónde está? Y allí se dieron cuenta que el otro mediodía estaba acá, en el relato de la sanidad de Ezequías, que el sol volvió para atrás otro mediodía. Por eso falta, dice, en las computadoras falta un día en el calendario. Para nosotros no falta nada, es lo que Dios ha hecho. Amén. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Lo cierto es que, aunque haya enfermedades incurables, si la persona reconoce y se humilla, reconoce su error y ora a Dios, Dios es poderoso para sanarle y añadirle años de vida. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. Hay enfermedades que tienen su raíz, como decíamos recién, que el 80% de las enfermedades tienen sus raíces psíquicas, o en la parte de la psiquis, del alma o espiritual. La Biblia lo dice más claramente. Lucas capítulo 13, verso 11. Hay enfermedades que tienen su raíz en la parte espiritual. Lucas 13, 11. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Gloria a Dios. Había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía ¿qué? Espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Amén. También no solamente le llama espíritu de enfermedad, el Señor también a esto le llama atadura. Si usted lee el verso 16, dice, a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Así que hay enfermedades que la Biblia le llama ligaduras o ataduras, que sí son enfermedades espirituales. Y a veces esas enfermedades lo ligan o lo atan. No le permiten desarrollar el ministerio, no le permiten gozar la vida. Son ataduras. Y aunque esta mujer era devota, era religiosa, no faltaba su lugar de oración y de escuchar la lectura, como hacían los judíos en la sinagoga el día de descanso, el Sabaot o el sábado, aquel día que era un día de mucha devoción. Sin embargo, no le libró
de recibir estos ataques espirituales. Y hay mucha gente religiosa que hace caminatas, procesiones, promesas. Sin embargo, la religión no tiene poder para desatar las ligaduras. La religión en sí no tiene poder para desatar esas ligaduras de Satanás, pero sí donde está Jesús de Nazaret, allí hay poder. Jesús tiene poder para desatar toda atadura espiritual. El Señor tiene poder para hacerlo. ¿Cuántos lo creen? Dicen amén. Gloria a Dios. Y como decían nuestros pastores, qué bendición haber tenido siervos de Dios que nos hablaron la palabra del Señor. Cuando las enfermedades son espirituales, no salen en radiografía, no salen en análisis, no sale en ningún lado, le hace por todos lados, lo mandan al psicólogo para ver si a través de la conversación pueden descubrir las raíces de la enfermedad, y se rasca la cabeza y no funciona, porque si hay una atadura de un espíritu de enfermedad, el hombre humanamente no es cuestión de conversación, como decían nuestros pastores, por ahí le dan remedio para los nervios, para esto, para lo otro, drogas para tranquilizarlo, pero nuestros pastores que no tenían tanto seminario, pero tenían mucha gracia de Dios, nos decía una frase muy graciosa: al diablo no se le da genio, le decía, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarlo y deshacer toda obra maligna. Puede decir amén. Gloria a Dios. Si las enfermedades tienen su raíz en la parte espiritual, no es suficiente lo que el hombre hace, es lo que Cristo puede hacer en esta noche, lo que va a librar tu vida, tu alma, es lo que te va a dar fuerza en esta noche, el poder del Señor. Puede decir amén. Gloria a Dios. Cualquier enfermedad, cualquier dolencia, creemos en el poder sanador del Señor. Ahora sí tenemos dos tipos de sanidad. Está la sanidad natural, como diríamos, y está la sobrenatural, ¿no? Así que tenemos la sanidad natural, natural, y tenemos la sanidad sobrenatural. ¿A qué le llamamos sobrenatural? Sobrenatural. A esta sanidad sobrenatural, a esto le llamamos un verdadero milagro, Un verdadero milagro le llamamos a la sanidad sobrenatural. Hay sanidad natural. ¿Qué estamos interpretando por sanidad natural? Sanidad natural es a través de la prevención. Cuando uno se vacuna, todo eso está previniendo para que esas enfermedades no entren en el cuerpo. Cuando usted lleva a los niños a vacunar, todo eso hace muy bien en hacerlo y debe hacerlo para prevenirlo, porque no se olvide que el mundo entero está bajo el maligno, el mundo está bajo maldición, y esa situación de maldición ha producido debilidad en el organismo del hombre. Cuando Dios creó al hombre, no lo creó enfermo, ni con viruela, ni con ninguna cosa de esa, hermano. Dios lo creó sano, dice que era bueno en gran manera. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. Pero a causa del pecado entró también la enfermedad y la debilidad. Fíjese que a medida que progresó el pecado, Dios en su sabiduría agregó al hombre muchas cosas para que el hombre tuviera fuerza, las defensas de su organismo tuvieran fuerza, para que el hombre no se enfermara, se debilitara y la raza humana quede extinguida. Cuando Dios creó al hombre era vegetariano, el hombre no tenía que matar ni derramar sangre para poder comer y vivir y tener fuerza, no. El Señor no dijo, todo animal te será para comer. No, le dijo, toda planta, cada semilla, todo árbol, todo era bueno para comer. No había plantas venenosas, el hombre comía todo. Hoy en día los naturalistas quieren hacer eso. Y por allí algún hermano dice, no hay que comer carne, porque el hombre en el principio Dios lo creó y comía planta, y comía yuya y hierba nomás. Bueno, de repente hasta hay predicadores que incitan a los hermanos que no coman carne, que es pecado. La Biblia no dice que es pecado comer carne. Usted encuentra que en el principio, con las plantas, el hombre podía sobrevivir, pero pues aumentó el pecado, aumentaron las enfermedades, y con eso el organismo se fue debilitando. Pero el Señor en su sabiduría sabía que el hombre se podía extinguir. Así que después de Noé y del diluvio, ya el Señor autoriza al hombre a poder matar los animales para poder comer. Y sabe usted que la carne tiene las proteínas necesarias. Cuando uno come carne es muy fácil que venga la anemia y otros problemas, ¿no?
Es cierto que hay algunos tratamientos especiales por algunas enfermedades que las personas deben comer verdura, pero una persona en estado natural que trabaja y levanta tablones y anda y arregla máquinas y todo eso, dele sopita de verdura, ve cómo queda. No necesita comer bien, está trabajando en la construcción, llenando una losa, con una acelga hervida no lo va a arreglar, necesita algo más, ¿no? Bueno, porque Dios sabe que el organismo necesita fuerza, amén. Así que Dios dio allí no solo eso, solamente dijo que la sangre del animal debía ser derramada sobre la tierra. Aún el apóstol Pablo dice en la recomendación para los gentiles, pareció bien no solamente a la iglesia y al ministerio, pareció bien primero de todo al Espíritu Santo, luego a nosotros, que os guardéis de fornicación, de ahogado y de sangre, ¿no? Los pastores nos enseñaban, puede comer de todo, pero no haga como hacía antes, se criaban muchas gallinas y pollo en las casas, ahora no porque terminan comiéndolo los vecinos, ¿no? Pero antes se criaba mucho pollo en la casa. Y cuando venía alguien de visita, ni se molestaba, metía la mano por arriba del alambre, agarraba el pollo del cogote, hacía un ventilador con el pollo y le estiraba así el pollo con toda la sangre, iba para adentro de la olla. Y los pastores nos decían, no haga ventilador con el pollo, no. Córtele, derrame la sangre, porque dice la Biblia que en la sangre está la vida. Hay un misterio, no lo podemos explicar totalmente, pero si el Señor dijo que debía ser derramada, que la sangre no se debía comer, nos enseñaba, no coma morcilla que está hecha con sangre. ¿Para qué? Para que la bendición del Señor pueda ser plena sobre nuestra vida. ¿Puede decir amén? Hoy hay lo que dice, no es nada, vos estás loco. Yo no creo que obedecer la palabra de Dios es locura. Para mí obedecer la palabra de Dios es una bendición. ¿Es una bendición para usted también, hermanos? Gloria a Dios. Por eso hay una sanidad natural a través de la vacuna, descanso adecuado, etcétera, ¿no? Proceso de autosanación, de autodefensa. El trabajo, el descanso adecuado. No andar toda la noche vagando por ahí y después 2 o 3 días al final se enferma. Hasta el Señor una vez a mí me amonestó acerca de esto, cuando yo vi que había muchos accidentes de siervos de Dios que iban y venían de un lado a otro, evangelistas, cantores. Bueno, después averiguando, habían terminado una reunión a la 1 de la mañana y viajaban toda la noche para estar en otra a las 8 de la mañana y estuvieron todo el día de culto y terminó a las 12 de la noche después de estar en 3 reuniones y salieron de nuevo. Bueno, la mayoría terminaron en accidentes en el camino, ¿no? Y yo no le voy a decir que tuve una gran revelación, pero me nació la pregunta, Señor, ¿por qué tantos accidentes de siervos tuyos? Y estaba hojeando mi Biblia justo, me detuve en el Salmo 104, ¿no? Donde habla de la labor del hombre, la obra de Dios, y donde dice la Biblia, sale el sol, sale el hombre a su labor. ¿No es cierto? Se recuestan las bestias. Que cuando se pone el sol, las bestias corretean en la noche buscando su presa. Parecía que allí como que se corrió el velo, que el Señor me dijo, yo no hice la noche para que el hombre ande corriendo de aquí para allá, eso lo hice para las bestias. Cuando le llega la noche, el hombre tiene que ir a su descanso. La ciencia nos enseña que 4, 5, 6 horas a la noche vale por 10 durmiendo de día. Que no es lo mismo que el hombre duerma de día que dormir de noche. Aún en algunos viajes donde no se podía ver ni la luz del sol, ni nada de eso, llevaban pájaros, los pájaros, las palomas, le decían cuándo era de día o cuándo era de noche, porque llegaba cierta hora, se despertaban y volaban dentro de naves y cosas que han hecho experiencia, porque aún las aves conocen su tiempo, dice la Biblia, pero a veces el hombre no lo entiende. No estoy hablando del que por obligación tiene que hacer una guardia en su trabajo de noche. Estoy hablando de aquellos que en vez de descansar lo adecuado, andan por allí de parranda toda la noche, después se enferma porque el cuerpo se debilita. Así que hay un proceso de sanación a través de la vacuna, del cuidado de la comida y aún de las defensas naturales que el Señor pone en nuestro cuerpo. Cualquier médico le va a decir que en realidad los remedios no sanan. Lo que hacen los remedios es fortalecer las defensas que tiene el organismo para vencer la enfermedad en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero cuando esas defensas no funcionan más, cuando la enfermedad está venciendo la defensa del hombre,
Cuando la enfermedad es incurable, es una enfermedad de muerte. Cuando esa enfermedad, el médico le dice que no hay más remedio, es allí donde nosotros podemos esperar un milagro sobrenatural. No todos los milagros son sanidad, pero todas las sanidades hechas por Dios son milagrosas. Amén. Un milagro no es solamente sanidad. Puede ser un milagro, la multiplicación de los panes es un milagro. Puede decir amén. Yo conté en una oportunidad, creo que está hermana Pocha aquí, sí, está mi esposa, estaba hermana Margarita, la esposa del pastor Galla, hay todavía unos cuantos hermanos aquí que son testigos. Teníamos en una Semana Santa, siempre invitábamos hermanos para venir, como lo hacemos nosotros aquí, y más o menos sabemos cuántos vienen, más o menos, 20, 25 al interior, más o menos siempre andaba el número igual. Y ese año, como todos los años, mandamos cartas, pero yo no sé lo que pasó, el asunto que empezaron a venir y a venir y a venir hermanos. Y ese domingo que teníamos reunión todo el día, que habíamos dicho, hermanos, vengan, que al mediodía comemos todos juntos un locro y listo. Empezaron a venir hermanos y el estudio bíblico arrancó a las 9 de la mañana y eran unos 60, 70 hermanos. Como a las 10 eran como unos 150 hermanos. Y bueno, por ahí 10:30 salió el cocinero, miró y dijo, ¿para cuánto, hermano? Y no sé, 150. Cuando mucho 200, le dije yo. Así que se fue el cocinero para el fondo y no vino más al culto. Pero siguieron llegando y siguieron llegando y siguieron llegando, hermanos. Y para el mediodía, era una barbaridad, hermano. Para el mediodía calculamos que había alrededor de casi 500 hermanos, ¿no? 450 seguro, hermano. Y seguían llegando todavía, hermanos. Fue un mundo de gente. Cuando estábamos terminando el estudio bíblico y salió el hermano cocinero que había venido desde Pacheco, especialmente invitado para cocinar, un hermano muy práctico para cocinar para mucha gente. Cuando salió el hermano, un hermano gordo era, y salió todo transpirado, cuando vio, estaba con el delantal todo, cuando vio que había como 400 y algo, casi 500 personas, casi desmaya el hermano. Me dijo, qué vergüenza, pastor, dijo, ¿qué vamos a hacer? Dijo, tanta gente, dijo, hicimos una olla para 150, 200 personas, cuando mucho. No sabía cómo calmarlo porque ese hermano se puso tan nervioso, hermano, que pobrecito, transpiraba, sufría. Qué vergüenza y qué vergüenza. Le dije, hermano, bueno, quédese tranquilo, hermano. Después de todo le dije, no vinimos a comer, vinimos a escuchar la palabra de Dios. Creo que estaba el hermano Ojeda y la esposa también, me parece que estaban, no estoy seguro. Pero lo cierto es que al final tuve que poner la cara, ¿no? Y le dije a los hermanos, estamos con un problema, dije. Yo sé que invitamos a los hermanos, pero gracias a Dios han venido más de la cuenta. No estamos arrepentidos, pero le dije, hermano, en definitiva, somos hermanos en la fe y sabemos bien que no vinimos a comer, vinimos a escuchar la palabra de Dios. Así que vamos a hacer algo, los hermanos obreros vamos a dar el ejemplo de que vamos a dejar que primero coman los chicos, las hermanas, coman primero y después vamos a comer nosotros. Amén, dijeron los hermanos, porque cuando está la bendición de Dios no hay ni un problema. Cuando no está la bendición de Dios, así le sirva con mozo, con plato, con bandeja, se enoja igual, ¿no es cierto? Pero como estaba la bendición de Dios no había ni un problema. Y bueno, hermanos, dijimos, vamos a hacerlo en orden. El comedor tenía espacio para 150 personas, había 150 platos, 150 cubiertos, vasos, todo, 150. Así que dijeron, pasen los primeros 150 hermanos. Bueno, pasaron la mayoría, niños y algunas madres pasaron, comieron. Bueno, como a los 20 minutos, media hora, salieron esos hermanos, limpiaron, pasen los segundos 150, pasaron otros 150. Comieron también, bueno, pasaron eso, así fueron pasando. Comieron los 300, comieron 450, pasen más hermanos, pasaron más. Cuando pasaron los hermanos, de repente yo escuché en la cocina que había un griterío, hermanos que oraban a viva voz, hablaban en lengua, glorificaban a Dios, pero ¿qué pasa? Y vino un hermano, venga hermano, venga a ver qué milagro, venga a ver el milagro. ¿Y qué es el milagro? Y ahí me llevaron, dice, mire la olla, hermano. Dijo, nosotros servimos la olla baja, cuando vamos a servir está llena de nuevo, hermano. Sirvieron 4 veces 150 platos.
gloria a Dios, sirvieron 600. A la noche después del culto tuvimos que hacer que los hermanos coman porque no queremos tirar esta comida. El día lunes todavía mandamos a buscar fuentes, ollas, los hermanos que vivían cerca para que lleven, hermano, porque fue tanta la bendición de Dios, fue algo tremendo, hermano. Fue una de las pocas veces que vi un milagro de multiplicación que hizo el Señor. Eso es un milagro, puede decir gloria a Dios. Esos fueron muchos hermanos testigos del milagro que el Señor hizo de multiplicación. Comieron todo, como dice la Biblia, hasta saciarse y sobraron 12 cestas llenas. Amén. Gloria al Señor. Fue un culto tremendo porque con ese milagro Dios tocó tanto, hermano, que a la tarde no se podía ministrar de la gloria y del poder del Señor. Gloria a Dios. De allí se abrió una obra en Santiago del Estero. Un hermano donó un terreno. No sabían qué hacer los hermanos. Donaban cosas. Fue una maravilla lo que Dios hizo en esa oportunidad. Eso es un milagro. Así que puede haber muchos tipos de milagro. Puede haber creación de órganos. Esos son milagros. Pero como estamos hablando del tema de la sanidad, le llamamos milagro cuando no interviene la ciencia. ¿Cómo es la sanidad divina o milagrosa? No es autosugestión como de repente dicen por allí los periodistas y bueno, la gente va allí, se sugestiona. No es autosugestión, no es sugestión colectiva, no es lavado de cerebro, no es psicología, no es hipnotismo. No, la sanidad divina es el poder sanador del Señor. Amén. Vamos a leerlo en Hechos capítulo 4, libro de Hechos. Capítulo 4, verso 10. Allí está hablando de la sanidad, gloria a Dios, de la curación de un cojo, ¿no? Sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Amén. Es el poder sanador de quién es, de Jesucristo el Señor. No es del evangelista, no es del pastor, no es de la iglesia, no es de la institución. Es el poder sanador del Señor. Por él, dijo el apóstol, podría haber dicho, sí, el Señor lo sanó, pero yo le impuse la mano y yo lo toqué y no, dijo no le quería robar nada de la gloria al Señor, dijo, por él.